la verdad. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a los temas varios y hoy vamos a hablar del fin de la gracia basado en Apocalipsis 5, del 1 al 7, del 8 al 9 y Apocalipsis 6, 1. Entonces, he cogido por costumbre dar una introduccióncita antes de avanzar con el tema. Y dice así: este tema es muy importante porque el tiempo de la gracia está por terminar, porque la salvación de los gentiles también, porque la iglesia está por ser arrebatada, porque ya está por terminar el tiempo de Jesucristo como intercesor, mediador y abogado, para recibir el rollo, desatar los 7 sellos y pasar a ser el juez. Será el tiempo de Israel, el tiempo de angustia de Jacob y el tiempo de la humanidad incrédula, donde recibirá los juicios de Dios por su incredulidad. Entonces, para que tengamos en cuenta, leamos Apocalipsis 5, del 1 al 7, del 8 al 9 y el 6, 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Sí, entonces ahí está. De pronto pues les adelanto para que tengamos en cuenta aquí en el versículo 6 que dice en pie. Eso es vital para esta enseñanza. Ahora el 6.1 dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Entonces es importante entender el fin de la gracia basado en esa partecita que les acabo de decir, en pie. Pues aquí lo puse, sí, de todas maneras. Es importante tener en cuenta que el Cordero estaba de pie. Apocalipsis 5:6, ahí en el versículo 6 lo dice. Y entender para qué. ¿Por qué estaba de pie? ¿Para qué estaba así? Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ya sabemos qué libro es. Es el libro que también lo tenemos ahí escrito más adelante, que es en forma de rollo, como se manejaba antes las escrituras. Dice que estaba escrito por ambos lados, aquí también vamos a explicar eso. Pero ese es el rollo donde está el desenlace final de la humanidad, donde están los juicios, donde está la ira de Dios, donde vamos a encontrar que después de la tribulación viene el reino milenial, todas esas cosas. En ese rollo está, o en ese libro. Versículos 6 y 7, como dice en la TLA. Entonces, ¿por qué digo versículos 6 y 7? Porque esos son los en los que nos vamos a centrar o a enfocar en este tema. Entonces vi un cordero cerca del trono, en el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Cuando dicen el cuerpo llevaba las marcas, de pronto no tanto llevarlo a que estaba parado allá, vuelto nada, recién bajado de la cruz, no, sino las cicatrices, por decirlo así. Estaba de pie, coloqué puntos suspensivos para no colocarlo todo, sino para que tengamos en cuenta de que él estaba en pie. El Cordero fue y tomó el libro enrollado
que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Ya sabemos quién es, Dios Padre. En la Biblia al día dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Es cuando usted ve a alguien, digámoslo así, con un poco de cicatrices, parece que le han dado duro, dice usted. Entonces ese mismo parecía. La mayoría de las Biblias en sus traducciones, coloco esto porque ya leí varias traducciones, sino que para no ponerme a escribirlas todas, pues más vale les digo esto. En sus traducciones dice que estaba de pie, la mayoría, porque hay algunas que lo omiten, pero en términos generales, casi todas por decirlo. Y que fue y tomó el rollo de la mano derecha de Dios. Casi en todas dice esa parte, de que él estaba en pie y fue a tomar el rollo. Sabemos que cuando habla del Cordero se trata de Jesucristo. Más sin embargo, pues como esto se trata de enseñar, muchos pueden saberlos, tal vez otros no. El Cordero que se trata de Jesucristo, esto está en Juan 1:29, donde Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y cuando dice como inmolado, de que en el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Si usted lee Isaías 53, se da cuenta que ahí habla de este sacrificio. Vamos a ver las palabras claves. Mano derecha, código 1188 del griego dexios, y habla de mano con la que por lo general se toma, derecho, diestro, mano o lado derecho, la mano derecha de Dios. Y tiene por versículos Mateo 6:3, Mateo 27:29, Apocalipsis 1:20, Apocalipsis 2:1 y Apocalipsis 5 versículos 1 y 7. Eso en cuanto a mano derecha. Otra palabra clave, libro, código 975 del griego biblion, y habla de diminutivo del código 976, que habla de rollo y se refiere a carta, libro, pergamino. En este caso lo más certero, lo más acertado acerca de este libro es el pergamino, los pergaminos, los papiros de ese tiempo. Propiamente corteza interior de la planta de papiro, vean lo que les decía ahora, del papiro. De una planta sacaban esas hojas para escribir. Es decir, por implicación, hoja o rollo para escribir, libro. Es claro. Otra palabra, digno, código 514 del griego axios, y habla de merecedor, comparable o apropiado, como atrayendo alabanza o suscitar elogios, recompensa merecida, merecer, apropiada. Entonces, pues aquí, pues para no enredarse uno, cuando dice digno, es que era el único merecedor de elogios, era el único e incomparable apropiado. ¿Para qué? Para poder recibir ese rollo y desatarlo. Otra palabra, desatar, código 3089 del griego luo, habla de aflojar, soltar, romper, quebrar, destruir, disolver, derretir, desligar, soltar, disolver, es decir, cortar, separar, y tiene por versículos Hechos 27:41 y Apocalipsis 5 versículos 2 y 5. Una explicación aquí en desatar que de pronto es importante. Habla de disolver en unas partes, otro de destruir, quebrar. ¿Por qué? Porque esos pergaminos tenían 7 sellos y eran de cera. Entonces la cera se derrite, la cera se puede destruir, se puede quebrar, romper. Entonces, para que nos quede más claro. Y la última palabra clave, estaba en pie, que esto es lo que les decía ahora para tener en cuenta. El código es 2476 del griego istemi, y habla de asignar, comparecer, confirmar, constar, decidir, detener, establecer, hacer, entre paréntesis, estar firme, levantar, llevar, parar, permanecer, perseverar, poner, entre paréntesis, sobre, presentar,
quedar, sostener, y ese sostener entre paréntesis dice en pie. Entonces esas son las palabras claves. Vamos a hablar algo del contexto. Estamos hablando del contexto precisamente donde empieza Apocalipsis, desde el principio, dicho, de Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias o a la iglesia de exhortación, corrección y cambio antes de ser llevada o arrebatada. Ese mensaje que reciben las 7 iglesias o la iglesia en general es precisamente lo que Dios veía que le faltaba a la iglesia antes de ser arrebatada. Y esto está en Apocalipsis en los capítulos del 1 al 3. Segundo punto del contexto. La iglesia de Cristo ya en el cielo, en la adoración celestial, al que está sentado en el trono y al Cordero. Estos son los capítulos 4 y 5. Entonces ustedes hasta ahí, en lo que han oído, hemos tratado sobre las iglesias y después se habla de la adoración celestial. Los llamados de atención a las iglesias y ya después la iglesia está en adoración celestial. Es como claro para darnos cuenta de que ahí ya la iglesia ha sido arrebatada. Entonces, para que tengamos en cuenta este acontecimiento siendo parte del fin de la gracia. Tercero, el rollo en la mano de Dios es tomado por el Cordero, el único digno de desatar los 7 sellos de los juicios, ira y tribulación sobre la tierra. ¿Por qué él era el único? Esto está en Apocalipsis 5, del 1 al 9. ¿Por qué el único digno de desatar qué? Esos sellos? Era Cristo, por lo que él hizo en la cruz. Solo era digno él, el único que lo hizo, el único sin pecado. Ahora, después de que fue sacrificado, pasa a ser juez. Eso se lo ganó él con su obra en la cruz. Cuarto, el contexto después de que se acaba o es el fin de la gracia, nos habla de Cristo abriendo o desatando el primer sello de los 7, dando inicio a los 7 años de tribulación, tiempo de juicio, ira y de ira sobre el mundo pecador y del trato de Dios con Israel. Apocalipsis capítulos 6 al 18 y parte del 19. ¿De qué estamos hablando allí? Del tiempo de tribulación, de los 7 años en donde Dios va a tratar con Israel y donde va a desatar sus juicios sobre el mundo incrédulo, porque ese es el pago del que no quiso creer en Jesucristo. Ya lo demás está más adelante. El contexto en el punto 3 es el tema de estudio de Apocalipsis 5 del 1 al 9. El rollo en la mano de Dios es tomado por el Cordero, donde es el fin de la gracia y de lo que hablamos al principio de que el Cordero estaba de pie. ¿Para qué estaba de pie? Cuando Él está en pie, no nos adelantemos mejor. El hecho de que el Cordero o Jesucristo esté de pie nos muestra que ya no está sentado a la diestra de Dios o a la diestra del Padre. ¿Qué estaba haciendo Él sentado a la diestra del Padre? Intercediendo, siendo nuestro abogado, como inmolado, mostrando las evidencias de lo que Él hizo en la cruz. Entonces ya no está sentado a la diestra, ya se paró Él. Ese momento habla de que se acabó la gracia. Ya no voy a interceder más, ya no soy el abogado, ya se acabó ese tiempo. ¿Por qué? Porque si usted lo nota en el contexto que estamos hablando, la iglesia fue reconvenida, fue aconsejada, fue llamada a corregir, después fue tomada. Entonces cuando ya se fue la iglesia, ya Jesucristo no va a interceder por la iglesia. O en ese caso, los gentiles. Entonces ahí ya es el fin de la gracia y allí es cuando ya no está sentado a la diestra del Padre, que ya no está de abogado intercesor, se ha puesto en movimiento para tomar su posición de poder, ya no de abogado, sino su posición de poder, ganada por su sacrificio, y ahora está es como juez, y único digno de abrir los sellos del libro o rollo, lo que significa esto de que Jesucristo ya esté en pie. Esto no tiene reversa.
Él esperó, intercedió por la iglesia, ya la iglesia fue arrebatada, ya no tiene reversa, ya Él se para porque ya la iglesia está fuera de lo que viene, de las cosas horribles que vienen, y ahí es donde finaliza la gracia. Estando Él en pie, llegó el fin de la gracia y llegó el tiempo del juicio y de la ira. No más gracia. ¿Qué recibe o qué toma de la diestra del Padre? El rollo. ¿Qué es gracia? Efesios 2:8. Vamos a leer Efesios 2:8 como para que nos empapemos más del tema de la gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo nos lleva a Romanos 3:24. Vamos a ver qué dice. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esa es la gracia. Vamos a hablar sobre la gracia un poco para que nos demos cuenta, porque si estamos hablando del fin de la gracia, ¿qué es la gracia? Gracia, el código es 5485 del griego charis, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido gratitud. Habla también de merecer aprobación, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito, sabiendo que por los méritos de Cristo, ya lo leímos, justificados por medio de Cristo. Entonces, gracia es un regalo gratuito de Dios que no merecemos y que por medio de Jesucristo y su sacrificio somos declarados inocentes. Solo merecemos el infierno por causa de nuestros pecados, pero la influencia divina de Dios en nuestro corazón y reflejado en la vida nos regala gratuitamente el merecer su aprobación para salvación por mérito de Jesucristo. Gratuitamente nos regalan merecer la aprobación. No hicimos nada para ser aprobados, gratuitamente, por la fe en Jesucristo, no porque nosotros hiciéramos algo para ser aprobados, sino porque ya Cristo lo hizo y era digno de levantarse y recibir el rollo. Esa gracia. El fin de la gracia es para los gentiles, tengamos en cuenta esto. Ahora no va a decir, no, pues que, y entonces, y los judíos que esto y que lo otro. Ese es el fin de la gracia para los gentiles. El fin de la iglesia. Ya trató Dios con la iglesia. Obviamente, en la iglesia hay gente de todo el mundo. Gentiles es gente de todo el mundo. Eso no quiere decir que si de pronto el mensaje llegó, hablemos de aquí, de Colombia, y si hay un judío y lo escucha, ¿no se va a salvar? Obvio que se salva. Pero estamos hablando de la manera en que los gentiles se salvan por medio de la fe en Jesucristo. Esa gracia. Entonces es el fin de la gracia para los gentiles, para la gente de todo el mundo. Bueno, es el fin, pero vuelvo y lo leo para que no nos enredemos. El fin de la gracia es para los gentiles, para la gente de todo el mundo que no aprovechó el tiempo de la gracia, para arrepentirse y tener fe en Jesucristo. Es el tiempo de no más gracia para los gentiles, solo juicio e ira. Eso es el fin de la gracia. Se acabó el tiempo de los gentiles. El que no lo aprovechó ya no le espera sino juicio e ira de Dios. Entonces, cuando Jesús se levanta, cuando Jesús está en pie, fin de la gracia. Ya no más tiempo. Los gentiles que se salvaron, se salvaron. Según las palabras claves, mano derecha, la mano derecha de Dios. Libro, habla de rollo, pergamino, carta. Digno, habla de merecedor, apropiado. Desatar, habla de soltar, romper, disolver. Estaba en pie, habla de asignar, decidir, establecer. Entonces, según las palabras claves de la concordancia Strong, que es del hebreo y del griego, queda así. Juan vio en la mano derecha de Dios. Voy a hacer unas pausas aquí en este desarrollo para explicar algo. Juan vio en la mano derecha de Dios. La mano derecha de Dios, que simboliza poder y autoridad,
¿Qué hizo cuando le dio a Jesús el rollo y lo tenía en su mano derecha? Le dio el poder y le dio la autoridad a él. Se la ganó por lo que hizo en la cruz. Vio en la mano derecha de Dios un rollo, carta o pergamino cuyas hojas estaban escritas por ambos lados. Aquí voy a dar una explicación de por qué estaban escritas por ambos lados. Contenido total de lo que Dios tiene reservado para el mundo. Por lado y lado estaba lleno, contenido total. Y cerrados con 7 sellos. ¿De qué habla? Firmemente sellado y reservado por la importancia de su contenido y porque nadie podía revelar su contenido ni añadir nada a la última voluntad de Dios. 7 sellos. Acuérdese que el 7 es el número de Dios, la perfección. O sea que no había nada que añadir, sellado. Perfectamente estaba lo que había ahí, no faltaba nada ni había que quitar nada. Entonces, continuamos con la explicación de cómo queda según la palabra clave. Para retomar, y cerrados con 7 sellos. Solo merecedor y apropiado en autoridad para abrir el rollo y soltar, romper o disolver los sellos, un cordero como inmolado que llevaba en su cuerpo las marcas de haber sido sacrificado, el cual estaba en pie y fue y tomó el rollo o pergamino de la diestra de Dios como digno asignado, encargado de decidir y establecer lo que estaba escrito en él. Hechos 10:42 y Hechos 17:31 para que tengan en cuenta en esta explicación según las palabras claves. Téngalo en cuenta. Si usted va a ver el video, vuelva y óigalo. Si usted va a escribir, vuelva y léalo para que usted lo lea de corrido y entienda. Sino que yo hice una pausa para explicarlo de mano derecha, lo de las hojas escritas por lado y lado y por qué 7 sellos, por qué tan cerrado. Entonces ya lo sabemos, avancemos. En el fin de la gracia, Jesucristo pasará de ser el cordero a ser el león, de ser el sacrificado a ser el que juzga, de ser el cordero manso de la gracia de Dios a ser el león y juez que representa el gobierno de Dios. Le dio su autoridad, quedó gobernando, quedó al mando, por decirlo así. El fin de la gracia comprende el arrebatamiento de la iglesia, la adoración celestial, Cristo de pie tomando el rollo y comenzando a desatar y romper los sellos, que son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Después viene el reino milenial de Cristo, el fin del diablo y luego la eternidad, para que veamos el orden de los acontecimientos. Pero volvemos a decirlo, cuando Cristo esté en pie, mejor dicho, si Él se paró es porque va por el rollo, y si va por el rollo es porque inició el juicio, inició la tribulación. Además, mire la manera como empieza la tribulación. El primer sello, ¿de quién habla? Del anticristo. Y para poder que el anticristo se manifieste, ¿de dónde debemos estar nosotros? Fuera. Se acabó la gracia. Para los gentiles, les recuerdo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Allí habla de donde habla de que hay algo que lo detiene y que habla del hombre de pecado y todo eso. Daniel 9, versículos 24 y 27. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera Tesalonicenses 5, del 8 al 9. Póngale cuidado a lo que sigue. Dios trabaja con la humanidad por medio de dispensaciones. Mucha gente está en contra de esto, pero para mí me parece que esto es lo correcto. Dispensaciones. Voy a poner una explicación de dispensaciones y verá que usted dirá lo mismo. Es lo correcto. Es verdad que Dios trabaja por medio de dispensaciones. Dispensaciones, método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempos. Dispensaciones, diferentes periodos de tiempo, podría uno decirlo más resumido, donde Dios trata con la humanidad.
¿Cuántas son las dispensaciones? Son 7. Me interesa que esto lo entiendan porque precisamente una de las dispensaciones es la de la gracia y también tiene su fin. Y ya estamos viendo el fin de la gracia. Primera dispensación, la de la inocencia. La segunda dispensación, de la conciencia. La tercera dispensación, del gobierno humano. La cuarta, la de la promesa. La quinta, la de la ley. La sexta, la de la gracia. Estamos en este tiempo. Y la séptima, la del reino milenial de Cristo. La sexta dispensación, que es la de la gracia, comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, la era de la iglesia, y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Porque ¿qué sigue de allí? Los juicios. Cristo levantándose, tomando el rollo y desatando los sellos. Entonces termina con el arrebatamiento de la iglesia, los gentiles, todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo, judíos o no judíos. Lo que les decía ahora, que porque termina la gracia y el tiempo de los gentiles, no quiere decir que no se vaya a salvar ningún judío. Si alguien cree en ese tiempo, se fue con la iglesia. Estamos en la sexta dispensación, que está por finalizar, fin de la gracia. Finaliza con el rapto y con Cristo de pie tomando el rollo y rompiendo los sellos para inicio a la semana 70 de Daniel, al tiempo de angustia de Jacob y el juicio sobre el mundo incrédulo. Póngale cuidado a los eventos. Cuando empiece el tiempo de angustia de Jacob, se acabó la gracia, se acabó la iglesia. Ya la iglesia se fue. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17, Daniel 9:24. Cristo de pie y tomando el rollo es el fin de la gracia. Tenga en cuenta esto. Si usted abre su Biblia y llega ahí donde está esto, se va a dar cuenta. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Antes de eso, ¿qué habla? Las iglesias y después ya la iglesia en el cielo. Después habla de cuando Cristo en pie y va y toma el libro, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, en el momento en que ya la iglesia ha subido y que está en la adoración celestial, después viene Jesucristo, se para, toma el libro y hasta ahí llegó. Ya viene el terrible final de la humanidad. Versículos: Apocalipsis 5, versículos 9 y 12, Apocalipsis 6, 16, Apocalipsis 13, 8, 17, 14, Isaías 53 del 7 al 8, Juan 1, 29 y 36, Hechos 8, 32, Primera de Pedro 1 del 19 al 20, Primera de Samuel 2, 10, Daniel 7, 14, Miqueas 4, 13, Lucas 1, 69, Filipenses 2 del 9 al 11, Zacarías 3, 9, Zacarías 4, 10, Apocalipsis 4 del 2 al 3 y Apocalipsis 5, 1. Yo espero que haya sido claro. Me pareció interesante y muy importante aclarar ese en pie, porque ese en pie es el resultado. Póngale cuidado, se para en pie. Acá atrás, ¿qué pasó? Ya la iglesia está en el cielo. Y acá, ¿qué sigue? El juicio, los juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Ya aquí ya la iglesia está en el cielo, ya está en pie, ya no intercede más por la iglesia, porque ya está en el cielo. Los gentiles, el tiempo de los gentiles y de los que hayan creído. Gentiles, por eso habla, entendamos que gentiles es gente de todo el mundo, y eso incluye a los judíos que creyeron. De la iglesia que fue arrebatada, muchos judíos van a ver allí. Entonces, para que entendamos. Pero lo más importante es entender el momento en que ocurre el fin de la gracia. Subió la iglesia, Cristo en pie.
allí. ¿Por qué? Porque si él va a coger el rollo y porque él ha sido digno y él está allá, es porque ya no más gracia. Ya viene la semana 70, ya viene el tiempo de tribulación, el tiempo de angustia, el tiempo de Dios darle su merecido a los que no creyeron en Cristo. Entonces, por última vez le recuerdo, estaba en pie. Si usted analiza estar en pie en ese momento, se acabó la gracia. Haga de cuenta de que usted ha estado pacientemente esperando algo y se le agotó la paciencia. ¿Qué hace usted? Se paró y se fue. Cuando ya se acabó el tiempo, mejor dicho, crucial, por decirlo así, o muy importante es el momento en que la iglesia es arrebatada. Después de ser arrebatada, inmediatamente se para Cristo, va por el rollo y lo que sigue. Y lo que sigue no tiene que ver con la iglesia ni con la gracia. Espero que haya sido claro. Dios les bendiga.